Ok. ¿Se ve bien o se ve como en espejo? Se ve bien, se ve bien. Ok. Ok. A ver. Uy. Es que creo que se ve como la presentación de PowerPoint, ¿no? Es correcto. Híjole. Si quiere, para que no se vea, si puede proyectarlo en PDF y ya nada más le va bajando y ya no se notan las diapositivas a un costado. Ok. ¿Ahí ya pueden ver? Ahí está perfecto. Ya nada más en el recuadrito blanco que le aparece donde dice dejar de compartir o ocultar, le puede dar en ocultar para que se borre ese cuadrito nada más. Ahí, Mérito. Ahí, perfecto. Adelante. Es que usted es la experta. Bien, entonces vamos a comenzar. Bueno, esta es nuestra ponencia sobre primeros auxilios ante situaciones de desastres, ¿no? Pero para eso pues hay que comprender dos conceptos muy importantes que son los primeros auxilios y los desastres, ¿ok? En primer lugar nos menciona qué son los desastres. Pues son aquellos eventos, situaciones, perturbaciones que vamos a encontrar en nuestro entorno, ¿ok? Que pueden afectar de alguna forma el funcionamiento de una comunidad o una sociedad en general, ¿vale? Entonces, lo que nos dice es que dicho evento va a exceder la capacidad de respuesta, de una buena respuesta y también ¿cómo decirlo? Pues de poder afrontar todos los problemas que traiga esta situación, ¿ok? De acuerdo a los recursos con los que esta sociedad o esta comunidad cuente en este momento, ¿no? Entonces, pues ese es un desastre, va a haber una desestabilidad en la sociedad, va a haber carencia de recursos y de desastres. Podemos hablar de muchos tipos, ¿no? Desastres, por ejemplo, como fenómenos sociales, como lo son riñas, marchas que dejan agravios por ejemplo, mobiliaria, en infraestructura, o incluso también fenómenos naturales, ¿no? Como lo son los sismos, como son las erupciones volcánicas, inundaciones, etcétera. Entonces, bueno, todos estos los vamos a considerar situaciones que afectan el funcionamiento de nuestra sociedad. Entonces, al afectarnos, nos ponen en riesgo, ¿no? Nos ponen en peligro, nos exponen a peligros inminentes, ¿no? Peligros potenciales que pueden estar presentes y que pueden significar un riesgo para nosotros. Es por ello que podemos estar, bueno, en realidad nadie está exento a sufrir algún accidente, a sufrir alguna enfermedad, alguna exacerbación de una patología que tenga, y es por ello que se debe estar listo con un adecuado conocimiento de primeros auxilios para poder brindar esta ayuda necesaria, ¿okay? Y esta atención primera que se le va a dar a una persona antes de que llegue la ayuda de algún profesional de la salud, antes de que llegue la ambulancia, antes de que llegue un médico, un paramédico, antes de que llegue a auxiliar un enfermero, etcétera, ¿no? Entonces, los primeros auxilios es la ayuda que puede brindar un primer respondiente, es la ayuda que puede ser. A mí me gusta mucho esta frase que dice que el destino de una víctima siempre está en las manos de quien pone la primera venda. Y esto es totalmente cierto, porque así como podemos ayudar de muchas formas, siendo el primer respondiente, siendo la primera persona que llega a la escena y dice, voy a ver cómo te ayudo, pues también podemos afectar o retrasar las acciones, las intervenciones, las técnicas o las maniobras de personal más avanzado, ¿no? Entonces, por eso es importante que como primer respondiente yo sepa cómo realizar estas tareas adecuadamente. Y eso es precisamente el primer respondiente, va a ser aquella persona que ante una emergencia va a poder tomar las decisiones necesarias, no solo de protección y de control inicial, sino también estas acciones encaminadas a
salvaguardar la vida de una víctima. ¿Qué es salvaguardar la vida de una víctima? Pues aumentar las probabilidades de que esta persona llegue con vida a un hospital, o aumentar la probabilidad de que esté con vida cuando personal más capacitado llegue a ayudarlo, ¿no? Esto es muy importante. Como primer respondiente, al brindar primeros auxilios debemos saber que es una persona que no va a salvar la vida de aquel que haya tenido un accidente, no va a salvar la vida de aquel que se encuentre en peligro, que se encuentre en riesgo, que esté atravesando por alguna enfermedad, ¿no? La idea de un primer respondiente es poder brindar atención que permita que la persona que está en riesgo continúe teniendo constantes vitales adecuadas hasta que llegue un profesional de la salud. Entonces, eso es muy importante. Nos menciona también, para proteger la vida, obviamente también el ambiente, muy importante ante, por ejemplo, cuestiones como las que hablábamos, ¿no? Una erupción volcánica, inundaciones, también tratar de no afectar más dicho ambiente, no afectar servicios vitales, bienes, instalaciones. Es tarea de un primer respondiente. No sé si hasta este punto alguien tiene alguna duda, una pregunta. Nos regresamos Si a la alguien, diapositiva. perdón, si alguien tuviera alguna duda, algún comentario, alguna aportación, pueden activar su micrófono y hacer uso de la voz, o nos pueden escribir en el chat. Gracias, Lick. Vale. Bueno, entonces si no es el caso, vamos a continuar. Ok. Ahora, ¿qué es lo que tiene que hacer un primer respondiente cuando quiere brindar atención? Lo primero es que un primer respondiente siempre debe hacer uso ¿de qué? De su aislamiento de sustancias corporales, o el ASC. Pero, ¿qué es el aislamiento de sustancias corporales? Pues van a ser todas estas barreras corporales que nosotros vamos a adicionar a nuestro cuerpo para no tener contacto con sustancias que pudieran salir del cuerpo de una víctima. ¿Okay? Sustancias corporales, por ejemplo, como lo son la saliva, el sudor, el vómito. Perdón, Lick, menciona Martínez que el EPP. Es correcto, sí, el aislamiento de sustancias corporales va de la mano con el equipo de protección personal. A ver, es que no alcanzo a leer la pregunta. Estoy transcribiendo. EPP. Sí, es correcto. El EPP es el equipo de protección personal, y justamente este equipo de protección personal es el que se puede adecuar de acuerdo al lugar en el que estemos laborando. Por ejemplo, ¿no? Hay personas que trabajan en industria, no sé, digamos, en alguna fábrica, y pues todo este personal tiene un equipo de protección personal. Tienen cascos, tienen chalecos, tienen guantes, tienen botas específicas que deben utilizar precisamente para salvaguardar su integridad, ¿no? Y parte de ello también es el aislamiento de sustancias corporales. Es un hecho que como primer respondiente a veces es complicado contar o digamos en nuestras cosas personales, contar con nuestro equipo de protección personal, ¿no? O sea, uno no va por la calle cargando su casco, sus botas con casquillo, pero ¿con qué sí podemos cargar? Pues con el aislamiento de sustancias corporales, que es lo suficiente y lo necesario para poder tener esta barrera en nosotros que nos impida tener contacto con sustancias que pues podrían contener en sí agentes patógenos que transmitan alguna enfermedad, que nos contagien a través de un virus, etcétera, ¿no? Y lo vimos en la pandemia, aprendimos por qué teníamos que usar todo el tiempo el cubrebocas, por qué no podíamos tocar los objetos sin desinfectarlos, pues porque el contacto con la piel, con las mucosas, entre fluidos, transmite todos estos agentes patógenos que podrían poner en riesgo nuestra seguridad, ¿no? Y nuestra salud. Entonces, parte de este aislamiento de sustancias corporales son los lentes protectores. El riesgo por infección de ocular realmente no es muy grande, corresponde a un 4% aproximadamente, pero a pesar de no ser una cifra muy alta, sí es significativo, ¿no? Entonces, deberíamos tener en consideración, a lo mejor en nuestra bolsita, en nuestra mochilita o en el coche, cargar con unas gafas de protección ocular. Cubrebocas también, bueno, cubrebocas yo creo ya siempre traemos uno en la bolsa o en la mochila. Incluir también unos guantes. Los guantes
por si es que tenemos que realizar alguna intervención o alguna maniobra, ¿no? A lo mejor realizar compresiones, realizar maniobra de Heimlich, cohibir una hemorragia, hacer un vendaje. Todo esto pues nos va a exponer, ¿no? A ponernos directamente en contacto con aquellas sustancias y pues esta va a ser nuestra barrera. Como último punto está la face mask o la pocket mask. Esta es una mascarilla que se utiliza para dar ventilaciones. A lo mejor bueno, ahorita que hablemos más adelante de reanimación cardiopulmonar, vamos a ver que es una maniobra que se realiza en conjunto con compresiones y ventilaciones, ¿no? Pero a lo mejor alguna vez han visto en películas o en alguna serie, en alguna caricatura, cuando dan ventilaciones y dicen hay que darle ventilaciones boca a boca, pero en realidad las ventilaciones boca a boca no son lo ideal y no son lo adecuado precisamente por eso, porque ponemos en contacto fluidos, mucosas, la piel y entonces esto aumenta el riesgo por infección, ¿vale? Manuales actualizados nos mencionan que maniobras como la ventilación boca a boca sí se puede hacer, pero bajo el propio riesgo de cada persona. Además de que no se garantiza de que una maniobra boca a boca sea efectiva. Lo vamos a platicar un poquito más adelante. Pero bueno, parte de nuestro aislamiento de distancias corporales también es nuestra face mask, pocket mask, que se utiliza precisamente para dar estas ventilaciones y que nos ayuda a través de un material prefabricado que tiene una válvula unidireccional. Entonces, ahorita voy a ver si encuentro la mía para mostrárselas en cámara. Y pues nada, ese es nuestro aislamiento de sustancias corporales, ¿vale? ¿Hasta aquí tenemos alguna duda? Vale. Si llegaron a tener una duda, los voy leyendo en el chat, ¿vale? Ok, y continuamos entonces con la seguridad de la escena. La seguridad de la escena, ¿para qué nos va a servir? Para determinar aquellos riesgos que pusieron en peligro la vida de la víctima y que podrían poner en riesgo mi vida, ¿ok? Me va a ayudar, ¿para qué? Para acercarme a la escena y para determinar, ¿es seguro que yo auxilie a esta persona o no es seguro? Para eso me sirve evaluar qué tan segura es una escena. Entonces, cuando yo llego a una escena, me pregunto, ¿qué veo? ¿Qué huelo? ¿Qué escucho? ¿Qué siento? Si se dan cuenta, todas estas respuestas, todas estas preguntas se responden a través de los sentidos, ¿ok? ¿Qué veo? Pues ¿qué veo en la escena que pueda poner en riesgo mi seguridad? Por ejemplo, aquí utilicé una imagen que es muy gráfica y que está padrísimo porque tiene muchísimos elementos. ¿Qué veo en una escena que ponga en riesgo mi seguridad? Pues a lo mejor veo las piezas de los coches que están unas por un lado y otras por otro lado. Puedo identificar si estas bolsas de seguridad, las bolsas de aire, explotaron o no. Puedo ver a lo mejor si hay derrame de alguna sustancia debajo de los automóviles, puedo ver cuántas personas hay, cuántos heridos, y esto es muy importante incluso en el momento en que nosotros activamos el servicio médico de urgencias. Cuando llamamos a una ambulancia, porque de las primeras cosas que nos preguntan cuando llamamos al 911 es cuántas personas están accidentadas, ¿no? Cuando llega a ser algo masivo, es de las primeras cosas que nos preguntan. Entonces, ¿esto cómo lo vamos a evaluar? Pues de igual manera a través de la vista, ¿no? Y cosas como identificar materiales que están esparcidos por todos lados, el derrame de alguna sustancia, pues nos va a ayudar a identificar aquellas cosas que representan un riesgo, ¿no? Algo más que yo podría ver es a lo mejor chispas, es a lo mejor fuego, humo, la gente corriendo, pasando desesperación, ¿ok? También son cosas que identifico a través de la vista. Otra pregunta, por ejemplo, ¿qué huelo? La misma sustancia, ¿no? Yo no sé qué es lo que está aquí debajo regado de estos automóviles, pero probablemente huela, ¿no? No sé si es diésel, no sé si es gasolina, si es agua, pero en caso de ser algo que pusiera en riesgo mi seguridad, puedo identificarlo a través del olfato, ¿no? Igualmente puedo oler a lo mejor pólvora, puedo oler humo, muchísimas cosas que se pueden oler en casa, ¿no? Podríamos a lo mejor, es muy importante este sentido, esta pregunta responderla, el qué huelo, después de, por ejemplo, sismos, ¿no? Estar muy atentos a todos estos servicios que pudieran haberse visto dañados o afectados, como son el gas,
¿no? Y prestar atención, siento como que huele a gas, pues porque a lo mejor hay una fuga y evidentemente es peligroso para pues todos los integrantes de la familia. Otra pregunta es, ¿qué escucho? ¿Qué escucho? A lo mejor podría escuchar si los autos, ¿no? En esta imagen siguen encendidos, podría escuchar gente que está gritando, podría escuchar explosiones, detonaciones por arma de fuego, y pues todas estas cosas también me dicen que pues algo está pasando, ¿no? Que la escena no es segura para mí y que tal vez es esto mismo que yo estoy identificando, aquello que puso en riesgo la vida de la persona a la que quiero ayudar. ¿Bien? Y por último está qué siento. El qué siento en dos sentidos, ¿no? A mí me gusta siempre explicarlo así. El qué siento con mi cuerpo, ¿okay? El que siento a lo mejor con mis manos, el que siento con mis pies, el que siento en general, ¿no? Si la estructura es estable, si los muebles son estables. Igualmente después de un sismo muy fuerte, podemos identificar si las estructuras están por colapsar. También lo podemos, todos los sentidos se van uniendo, ¿no? Al mismo tiempo, a lo mejor veo que hay grietas en la pared o escucho como que truena el techo o algo así, pues es un indicativo de que la escena no es segura para mí. Y el que siento en el otro sentido es el qué tan seguro yo me siento para acercarme a ayudar a esta persona. ¿Okay? ¿Qué tan seguro me siento de que voy a poder poner en acción todo lo que aprendí en el curso de hoy? ¿No? De que voy a poder ayudar a esta persona, voy a poder brindarle atención y voy a hacerlo de la manera más segura y adecuada posible. El que siento es muy importante porque a veces llegamos a la escena, no me siento seguro, yo digo, sí, te voy a ayudar y nos paralizamos, ¿no? Y es totalmente normal. A veces nos invade el miedo, la angustia, la desesperación, la frustración por no poder hacer más. Entonces sí es muy importante sentirnos seguros cuando queremos adentrarnos a una escena para brindarle atención a una persona que sufre un accidente o una enfermedad, ¿ok? ¿Hasta aquí alguien tiene algún comentario, alguna pregunta? ¿Algo? ¿No? Ok. Continuamos No, entonces. gracias. Vale, gracias. Continuamos entonces con el estado de conciencia de la víctima. Nos dice que lo vamos a evaluar a través de 4 letras. ¿Ok? Estas 4 letras son A, B, D, I. Son una mnemotecnia. Y cada una nos indica un estado de la conciencia. Esta evaluación nos ayuda para determinar si la víctima está consciente o está inconsciente. Así de sencillo, ¿vale? Entonces, a través de esta evaluación, lo primero que tengo que hacer es buscar si la persona está alerta. Digamos que yo ya determiné que la escena es segura, ya determiné, ya estoy haciendo uso de mi aislamiento de sustancias corporales, ya todo está controlado, ¿no? Ahora me voy a enfocar en la víctima. Pues lo primero que tengo que buscar es que la persona esté alerta. Voy a corroborar si la persona está alerta a través de qué, a través de si sigue indicaciones y si responde preguntas, que es lo más importante. Si la persona está llorando, está gritando, pidiendo ayuda, si se está quejando, si está moviendo sus brazos o agitando sus piernas, pues evidentemente es una persona que está alerta, ¿no? A veces ni siquiera es tan necesario presenciar algún movimiento, digamos, muy notorio, ¿ok? Podemos identificar que una persona está alerta si a lo mejor cuando nosotros nos acercamos abre los ojos y no sigue con la mirada. Eso significa que la persona está alerta. ¿Por qué? Porque está responsiva a cosas que están sucediendo en su entorno, ¿ok? Una persona alerta, si yo le pregunto, hola, ¿estás bien? Y me contesta, ay, es que me duele la pancita, es que me caí, es que ahorita que tembló se me cayó este ladrillo encima de las piernas o algo así, pues es alguien alerta y es un indicativo de que la persona está consciente, ¿ok? Alerta significa que la persona está consciente. Ahora, si la persona
Si yo no identifico que pueda responder mis preguntas o que pueda seguir mis indicaciones y tampoco veo algún signo de alerta, no me sigue con la mirada, no grita, no llora, no pide ayuda, demás, pues continúo con el estímulo verbal. ¿Ok? Aquí me dice, si la víctima no se encuentra alerta, nos tenemos que colocar en una posición de seguridad. La posición de seguridad es colocando la pierna que está más próxima a la víctima en un ángulo de 90 grados, la otra se acerca hacia el piso para poder, digamos, estar arrodillados frente a la víctima, pero protegiendo nuestro abdomen, nuestro tórax y nuestra cara, ¿no? Porque en dado caso de que la persona llegue a reaccionar con alguno de estos estímulos y reaccione de forma violenta o de forma agresiva, pues no nos va a lesionar, ¿no? Incluso si la persona llegara a tener algo en las manos y responde de forma violenta, pues lo que busca esta posición de seguridad es brindarnos seguridad a nosotros, ¿ok? También nos menciona que hay que... Sí, digamos. Hay un comentario de la diapositiva anterior de lo que estaba hablando, nos dice Martínez. ¿Sería algo así como la escala de Glasgow? ¿Ahí me escuchan? Ya se escucha. Ok. Es parecida. La escala de Glasgow también sirve para evaluar el estado de conciencia de una persona, pero utiliza respuestas oculares, verbales, motoras. Es para evaluar el daño, incluso el daño neurológico que pudiéramos encontrar en una persona. Esta evaluación ABDI que vamos a utilizar es la que puede ser usada por un primer respondiente porque digamos que contempla todas estas esferas, ¿no? La respuesta ocular, verbal, motora. Lo vemos desde el estado de alerta. O sea, yo considero que una persona está alerta si me sigue con los ojos, si se mueve, si me habla. Entonces ahí consideramos todas las esferas. ¿Pero por qué? Porque es nada más para determinar si está consciente o está inconsciente. No es para darle una valoración. Ahora sabemos que la escala de Glasgow, de acuerdo a esta valoración, se le brindan distintos tratamientos, ¿no? E incluso es a través de esta escala que determinamos ciertos protocolos en, por ejemplo, intubación, ¿no? Hay parámetros de la intubación que nos mencionan, bueno, a partir de tal número, ¿no? O ciertos criterios en algunas escalas nos dicen a partir de tal número en escala de Glasgow vas a realizar cierta intervención. Pero en este caso no, en este caso nada más, al ser una escala que utiliza el primer respondiente, nada más nos interesa saber la víctima está consciente o está inconsciente, ¿vale? Sí se parece un poquito porque también evaluamos el estado de conciencia, pero no es tan específica como Glasgow, ¿vale? Entonces, bueno, si quedó claro, pónganme una manita y si no, seguimos aclarando dudas. Bueno, entonces en este caso, el estímulo verbal, vale, muchas gracias. El estímulo verbal, ¿cómo lo vamos a realizar? Lo que yo quiero es realizar un estímulo que haga que la persona, digamos, despierte, ¿no? Que el estímulo que yo estoy realizando provoque una respuesta satisfactoria en la persona a la que quiero ayudar. Entonces yo le digo, hola, ¿está bien? ¿Se encuentra bien? ¿Necesita ayuda? ¿Qué le pasó? ¿Ok? Y a través de la voz, con una voz fuerte, con una voz clara, con palabras entendibles, yo voy a realizar este estímulo verbal. ¿Para qué? Pues para que la persona de alguna forma reaccione, ¿no? Nos dice aquí que al mismo tiempo lo podemos acompañar de palmadas en los hombros de la persona, ¿ok? Ese va a ser mi estímulo verbal. Ahora, si la persona no me responde al estímulo doloroso, que pues lo que yo esperaría es que me dijera, ay, sí, es que me caí, es que me empujaron, porque había mucha gente corriendo en una manifestación y me pisaron, o sí, es que se inundó mi casa y me desmayé porque perdí muchas cosas, no sé, hay muchas situaciones, ¿no? Es lo que yo esperaría, que la persona me contestara. Pero si no me responde el estímulo verbal, voy a continuar con un estímulo doloroso. ¿Okay? ¿En qué consiste mi estímulo doloroso? En hacer una ligera presión en alguna parte específica del cuerpo sin lesionar a la víctima. Es decir, ocasionando dolor, pero sin lesionar a la persona.
Por ejemplo, hay un estímulo doloroso que puede ser en el músculo trapecio. El músculo trapecio lo vamos a encontrar aquí. ¿Cómo lo pueden ubicar? Pueden sentir su clavícula y aquí van a sentir un pequeño espacio. Ahí colocan su pulgar y el resto de los dedos lo pasan por detrás de la espalda. Ahí presionan, ese es el trapecio. Entonces, si hacen una ligera presión ahí, duele, ¿ok? Duele, no deja lesión, no deja marca, a menos de que presionen muy fuerte. Pero bueno, ese es un tipo de estímulo, ¿no? Hay que tener en cuenta que todas las personas tienen distintos umbrales de dolor, ¿ok? Entonces, en consideración de esto, pues vamos a tener muchos estímulos dolorosos. Otro, por ejemplo, es en el lóbulo de la oreja. Hay personas que a lo mejor no requieren ni siquiera presionarle aquí, o a lo mejor por la complexión podríamos considerar que para esta persona es suficiente presionar su oreja, ¿no? Si ustedes se presionan su oreja, va a haber a quien le duela, va a haber a quien no le duela, pero el más efectivo, bueno, según bibliografía, hoy en día es el músculo trapecio, ¿ok? Y esta presión es como la ideal para realizar el estímulo doloroso. Ahora, si la persona no me responde a mi estímulo verbal ni a mi estímulo doloroso, entonces esto significa que la víctima está inconsciente, ¿vale? En este caso, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que llamar de manera inmediata al servicio médico de urgencias, es decir, activar 911, ¿ok? A través de una llamada, yo informo cuál es la situación, refiero cuántas personas son las que necesitan ayuda, en qué estado se encuentran, y pues, ¿qué necesito? ¿No? A lo mejor ya en este momento decir, ok, determinamos que la persona está inconsciente, ya es motivo suficiente para pedir una ambulancia, llamamos una ambulancia, decimos que está inconsciente y continuamos con nuestra evaluación, ¿ok? ¿Tenemos dudas hasta acá con la evaluación del estado de conciencia? Vale, si llegara a haber alguna duda, agradecería que la pusieran en los comentarios. ¿Ok? Y entonces, aquí en donde determinamos si está consciente o no está, o no está consciente, vamos a continuar con el soporte vital básico, ¿ok? Que vamos a encontrar algunas técnicas, maniobras que podemos realizar de acuerdo a cuál sea la emergencia que estemos presentando. En primer lugar, nos menciona uno base, ¿ok? ¿Qué es el base? Va a ser una obstrucción de la vía aérea por un cuerpo extraño. ¿Okay? Esta nos dice aquí que va a provocar un cuadro repentino de asfixia, es decir, la persona se va a quedar imposibilitada para respirar adecuadamente. Nos dice que si esto no se resuelve, va a provocar hipoxia, es decir, va a provocar bajos niveles de oxígeno, tanto en sangre como en tejidos, y esto va a dar lugar a la inconsciencia y posteriormente puede resultar en un paro primero respiratorio y después cardiorrespiratorio, ¿no? Que esto evidentemente puede culminar en la muerte de una persona. Entonces, si dan cuenta, algo tan sencillo, ¿no? Algo tan común como atragantarse en la hora de la comida nos puede llevar a la muerte. Entonces, son situaciones con las que hay que tener mucho cuidado. Y ahorita que desarrollamos el tema, vamos a ver que hay por ahí algunos mitos, algunas creencias populares que hemos estado haciendo durante muchos años, prácticas que hemos realizado durante mucho tiempo y que no son adecuadas, ¿no? Entonces, primero hay que identificar qué tipo de obstrucción podemos encontrar. Vamos a encontrar la leve o parcial, ¿ok? La leve o parcial va a ser aquella en donde el intercambio de aire es inadecuado, pero vamos a encontrar una tos forzada y sibilancias entre acceso de tos. Al ser una obstrucción leve, vamos a encontrar que la vía aérea, es decir, todas estas estructuras por las que pasa el aire, se van a ver obstruidas de forma parcial, es decir, no van a estar obstruidas completamente y por lo tanto va a haber un pequeño paso de aire que permita que haya un intercambio de este aire. Por eso es que vamos a escuchar la tos y también podríamos escuchar las sibilancias, ¿ok? Es en el caso de una leve o parcial. En la leve, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que pedir a la víctima que coloque sus manos sobre sus rodillas. A esta posición la conocemos como posición de trípode. Vamos a animar a la persona a que siga tosiendo. Sigue tosiendo, sigue tosiendo, sigue tosiendo, ¿ok?
Y si se comienzan a presentar signos de obstrucción grave, llamamos al 911. Ahorita hablamos de la obstrucción grave. Hablábamos, por ejemplo, del caso, ¿no? De que en la comida con los amigos, con la familia, alguien se empieza a atragantar. ¿Y qué es lo primero que hacemos? Vamos y le pegamos en la espalda, ¿no? Respira, respira, ay, te estás atragantando, respira. Y le pegamos en la espalda, o a los niños el clásico, pajarito, pajarito, pajarito. O toma agua, vamos, toma agua. Todas estas acciones están mal, ¿ok? No deben realizarse. Por ejemplo, los golpes en la espalda, ¿por qué no deben realizarse? Pues porque con estos golpes y con ayuda de la gravedad yo voy a provocar que el objeto se reposicione y continúe bajando, ¿ok? Esto es gravísimo porque yo mismo estoy haciendo que la obstrucción se empeore y puedo hacer que una obstrucción pase de leve a grave, ¿ok? Y entonces golpear en la espalda debe ser algo que no tenemos que hacer jamás cuando una persona se está atragantando. Y bueno, eso en consideración de cualquier objeto, ¿no? Sabemos que atragantamiento puede ser por cualquier objeto sólido, puede ser comida, puede ser algún juguete, ¿no? Puede ser, ¿qué más? ¿Qué más? Pues cualquier objeto pequeño que pudiera impedir un adecuado paso del aire, pues es importante tenerlo en consideración. Ahora tenemos la grave o total, ¿ok? A diferencia de la leve, en este caso, aquel objeto que esté atorado en la vía aérea va a estar cubriéndola de forma total, ¿sale? Sí, el intercambio de aire también va a ser insuficiente, pero en este caso va a ser totalmente insuficiente, ¿ok? Es decir, la persona ya no va a poder tener un intercambio de aire ni siquiera mínimo. Y es por ello que la persona ya no puede ni hablar, ni llorar, ni emitir sonidos, y mucho menos va a poder toser, ¿ok? Eh, bueno, vamos a continuar. Entonces, la obstrucción grave, aquí está. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? En primer lugar, podemos preguntarle a una persona, ¿te estás atragantando? Y a lo mejor muchas veces va a sonar como una pregunta un poquito tonta, ¿no? Luego nos dicen, ay, sí, pues yo estoy viendo que se está atragantando. Pero no siempre es muy evidente, ¿no? No siempre resulta ser que la persona se está atragantando. A lo mejor la persona está atravesando un shock anafiláctico, a lo mejor la persona tiene asma y está presentando una exacerbación. Pueden ser muchas las cuestiones, ¿no? A lo mejor la persona no se está atragantando necesariamente, ¿no? Puede que esté sufriendo un cuadro de asfixia por alguna otra razón. Y entonces, esto cómo lo podemos descartar, pues a través de una sencilla pregunta que es, ¿te estás atragantando? Y la persona nos dirá sí, sí o no. Bueno, no nos va a hablar porque es grave, ¿no? Pero en este caso, ¿qué signo vamos a encontrar? Pues que la persona precisamente no puede hablar, no puede emitir sonidos, no puede toser. Y algo muy característico es que en un atragantamiento grave la persona se va a llevar las manos al cuello, ¿ok? Va a hacer esta seña. Este es el signo universal de atragantamiento. Entonces, en caso de que la persona nos diga y asiente con la cabeza, haciéndonos saber que sí se está atragantando, lo que hacemos es maniobra de Heimlich. La maniobra de Heimlich, yo creo que varias veces hemos escuchado hablar de ella, pues es esta maniobra en la que vamos a realizar compresiones abdominales, ¿vale? Para hacer que esta reserva de aire que hay en los pulmones pueda salir a través de la compresión de músculos muy grandes, importantes, que nos ayudan a la respiración, por ejemplo, el diafragma, ¿no? Por ello que comprimimos el abdomen. Entonces nosotros hacemos esta presión, sale la reserva de aire y a través de, vamos a llamarlo una tos forzada, porque en realidad es lo que sucede, ¿no? Todo este aire sale expulsado de forma forzada y entonces con este aire sale el objeto, ¿vale? La maniobra, ¿cómo se realiza? Se realiza una presión en el abdomen con... ¿Me escuchan? ¿Me pueden decir si me escuchan? Se escucha perfecto, Lick. Ah, ok. Está perfecto. Ah, vale. Es que me decía que se me había desconectado el internet. Ok, bueno, esta maniobra, ¿cómo se realiza? Hacemos un 4 con la mano, bajamos estos dedos para que el pulgar quede adentro y lo colocamos 2 dedos arriba de la cicatriz umbilical, es decir, 2 dedos arriba del ombligo, mi puño cerrado. Alrededor de este puño coloco mi otra mano y realizo compresiones en el abdomen de la víctima. ¿De qué forma? Hacia adentro y hacia arriba, hacia adentro y hacia arriba, en forma de J, como si fuera una cuchara,
¿ok? Hacia adentro y hacia arriba, en un solo movimiento, no son dos, uno solo, hacia adentro y hacia arriba. ¿Para qué? Pues precisamente para forzar estos músculos, hacer que salga la reserva de aire y que consigo se lleve el objeto que está obstruyendo la vía aérea, ¿ok? Para eso sirve la maniobra de Heimlich, es algo muy sencillo, ¿vale? Nada más son las puras compresiones. Realizamos la maniobra de Heimlich. ¿Hasta qué momento? Hasta que el objeto salga expulsado o hasta que la persona quede inconsciente. Si queda inconsciente es porque tuvo un paro respiratorio y entonces en ese momento hay que continuar con nuestra evaluación, ¿no? O sea, continuar con nuestro protocolo, en este caso determinar, está consciente, está inconsciente, tiene pulso, no tiene pulso, respira, no respira, para saber qué es lo siguiente que tengo que hacer, ¿no? Si no me responde, pues lo más probable, como les menciono, está en paro cardiorrespiratorio, entonces tendré que realizar reanimación cardiopulmonar. Ahorita vamos con estas vertientes de nuestro protocolo, ¿vale? Otra emergencia clínica, vamos a encontrar, bueno, no sé si hay dudas aquí, hasta soporte vital con Ovase. Si alguien tiene alguna duda, puede encender su micrófono. ¿Ok? Vale. ¿Todo bien entonces? Va todo bien, gracias. Gracias. Vamos a continuar entonces con las crisis convulsivas. Nos menciona que estas van a ser descargas eléctricas anormales que se van a presentar en la corteza cerebral, ¿ok? Estas se pueden deber por alguna patología, por algún traumatismo. Sabemos que la neurona es la célula principal que vamos a encontrar en el cerebro, ¿no? La unidad, la mínima unidad funcional, y entonces por eso es muy importante conocerla cuando hablamos de crisis convulsivas, porque hay que saber entonces que las neuronas se conectan entre sí para llevar información, ¿ok? De forma eléctrica, y entonces cuando se conectan entre sí hacen algo que se llama sinapsis, ¿vale? Y es como un circuito eléctrico. Si falla una parte, puede fallar todo lo demás, ¿vale? Como están conectadas entre sí, basta con que haya una pequeña zona específica donde hay un daño para afectar toda la corteza cerebral. ¿Ok? Esto nos dice que puede causar alteraciones no solo en el funcionalismo motor, sino también en el sistema nervioso autónomo, puede afectar el estado de conciencia de la persona, puede afectar el sistema nervioso sensitivo, puede afectar de muchas formas las convulsiones, pero esto pues depende de si provienen de una patología, si provienen de un traumatismo, depende de la ubicación en la que se encuentre, depende de la duración que tenga, de cuántas veces haya convulsionado ya la persona, de muchas cosas, ¿no? Hay incluso factores de riesgo en las convulsiones. Hay un factor de riesgo en las convulsiones que es que son idiopáticas, ¿no? Muchas veces en pacientes que convulsionan no se sabe ni por qué. Se les estudia toda su vida y tienen distintos cuadros convulsivos y al final nunca terminan de diagnosticar o nunca terminan de dar con la razón de estas crisis convulsivas porque todavía tenemos muchísimo que aprender, ¿no? Y son algo muy interesante y algo que es importante conocer. Voy a salirme un poquito para poder, porque aquí se me movieron. Ok, entonces tenemos aquí las crisis convulsivas. Nos menciona que hay parciales y generalizadas, dependiendo de la cantidad o la porción de la corteza que se esté viendo afectada. Nos menciona, por ejemplo, que las parciales pues van a ser aquellas en donde solo una parte está dañada, y entonces en las parciales vamos a encontrar que hay simples y hay complejas. Las simples son sin pérdida de la conciencia y las complejas con pérdida de la conciencia. Y en el caso de las generalizadas, pues cuando se ve afectada toda la corteza cerebral, y es aquí cuando encontramos las convulsiones propiamente convulsivas, que pueden ser de muchos tipos: tónicas, clónicas, tónico-clónicas, atónicas, mioclónicas, y lo mismo, depende de muchos factores, pero pues las más comunes son las tónico-clónicas, que son a lo mejor las que hemos visto en alguna película, ¿no? Donde el cuerpo se mueve de manera incontrolable, son de este tipo. Y las generalizadas, también conocidas como no convulsivas, que son crisis de ausencia. ¿Okay? De todas estas vamos a ver un ejemplo. Maestra, vamos a presentar unos videos. Usted me dice si paramos la grabación y las presento.
Sí, separa, permítame tantito, ahorita le aviso, por favor. Sí, maestra. Y bueno, vamos a ver un ejemplo de estas convulsiones. Encontramos esta manifestación clínica en el cuerpo de esta persona, ¿ok? Encontramos esta manifestación física a través de sus manos, con un movimiento repetitivo, incontrolable, pero solamente en esta parte del cuerpo, ¿no? Parecería que tiene como un espasmo, pero en realidad es una convulsión, ¿ok? Por lo que les mencionaba, es importante identificarlo porque pues podríamos confundirlo con cualquier otra cosa o decir que la persona a lo mejor está nerviosa, pero probablemente esté atravesando una crisis convulsiva, ¿no? Y al ser justamente parcial, pues nos dice que nada más se va a ver afectada una parte, una parte del cuerpo, ¿no? Porque está nada más siendo una parte de la corteza cerebral la que está dañada y a lo mejor es esta parte del cuerpo en la que se ve manifestada, pues corresponde a esa zona que en donde se está presentando este daño neuronal, ¿ok? Y al mismo tiempo nos dice que es simple, es decir, sin pérdida de la conciencia. Probablemente la persona, si le hablamos, si realizamos un estímulo verbal o doloroso, va a reaccionar y la convulsión podría continuar, ¿ok? Entonces, por eso es muy necesario aprender a identificarlas. A continuación hay otro video. Esta es una generalizada, es decir, el daño se va a ver presentado en toda la corteza cerebral. En este caso es una tónico-clónica, es decir, tónico se refiere a que va a haber movimientos en los que hay una contracción muscular. El músculo va a adquirir fuerza, va a adquirir tono, va a adquirir volumen, resistencia, tono como tal, por eso se le llama una fase tónica, y después viene una fase clónica. En la fase clónica encontramos de forma general movimientos repetitivos e incontrolables. Entonces vamos a ver el video. Bueno, al lado se encuentra el trazado de un electroencefalograma que nos indica la respuesta eléctrica neuronal de esta paciente, ¿vale? Entonces vamos a verlo. Voy a tratar de presentar el video con audio porque me parece que no lo están escuchando. Bueno, espero que, si no, de todas formas, pongan mucha atención a los movimientos que hay en el cuerpo de esta persona. Como pueden darse cuenta, en esta parte es donde empieza una fase tónica. Les mencionaba que todos los músculos del cuerpo adquieren volumen, adquieren fuerza, rigidez. Los músculos superiores tienen una flexión y los miembros inferiores tienen una extensión.
es algo muy común en este tipo de convulsiones, y posterior a ello viene la fase clónica, la de movimientos incontrolables y repetitivos. Entonces mueve la cabeza, mueve los brazos, las piernas, sin poder controlarlos. Y también hay una correspondencia, ¿no?, de estos movimientos con la respuesta neuronal que encontramos en el trazado que está a un lado del video. Es importante mencionar que después de una convulsión vamos a encontrar algo que se le llama como fase de recuperación. La fase de recuperación es tal cual eso, una fase en la que la persona va a intentar recuperarse de este estado, va el cuerpo por sus propios medios, por sí mismo, intentar recuperar pues sus constantes vitales, no sé, su frecuencia respiratoria, su frecuencia cardíaca, la presión arterial, porque pues todas estas constantes se van a ver afectadas, ¿no? Entonces el cuerpo en esta etapa de recuperación se va a encontrar agotado, se va a encontrar cansado, pues es un esfuerzo, ¿no?, que están haciendo todos los músculos del cuerpo, y pues es importante también prestar atención a la fase después de la convulsión, porque la persona podría incluso sufrir un paro respiratorio, podría llegar a lesionarse con algún objeto que esté alrededor, entonces hay que tener mucho cuidado con estas víctimas. Posteriormente tenemos un video de crisis generalizadas, pero son no convulsivas, es decir, son crisis de ausencia. Este video está muy interesante porque nos indica en dónde comienza y en dónde finaliza cada convulsión. Podemos ver incluso el tiempo que dura cada una de estas crisis. Por ejemplo, ahí nos dice que inicia y finaliza, o sea, fue algo súper, súper rápido. En el caso de este niño, inicia en este momento. Y ahí finaliza. Si se dan cuenta, podría parecer que están perdiendo la atención, ¿no?, que nada más están como viendo a un punto fijo sin prestar mucho cuidado a lo que está pasando en el entorno, pero algo que no vemos es el trazado de la actividad neuronal, ¿no?, como en el video pasado, y probablemente haya una afectación, tal vez no igual de grave, pero pues sí hay una anomalía en la actividad neuronal, ¿ok? Y esa es la diferencia de, por ejemplo, alguna otra patología o daño psicológico con el que pudiera llegar a confundirse, o pues sí, como tal, confundirse. Y es importante por eso que hagamos una correcta observación para poder realizar un diagnóstico diferencial entre pues distintas cosas que pudiéramos encontrar. En el caso de este niño, también nos indica dónde comienza y dónde termina. Algo muy interesante de estos videos es que podemos ver que todos los niños antes de esta crisis de ausencia están realizando alguna actividad. Si se dan cuenta, había niños que estaban hablando, este niño está estudiando, no sabemos si está leyendo, haciendo algún tipo de operación. En el video anterior había unos niños que estaban jugando, ¿no? La niña estaba brincando, jugando, gritando, cantando, platicando. Y a veces son estas actividades mínimas que sobreexcitan las neuronas, ¿ok? Precisamente las crisis de ausencia, dense cuenta que todos los videos son de niños, ¿no? Las crisis de ausencia son más comunes en niños que en adultos, y es importante en una situación, ante un desastre, ¿no?, ante un sismo, ante un terremoto, ante una erupción volcánica, inundación, que podamos brindar esta seguridad a los más pequeños de cada familia para pues evitar precisamente este tipo de crisis, ¿no? Porque podríamos no identificar, a lo mejor decimos, no, pues es que el niño está en shock, pero lo que no sabemos es que tenemos que brindar la atención médica oportuna,
¿Por qué? Porque con cada una de estas crisis se está perdiendo una cantidad considerable de neuronas y esto puede provocar rezagos en muchas cuestiones, puede provocar daños neurológicos que sean irreversibles y entonces es importante diferenciarlo de forma temprana, ¿ok? También se le considera una emergencia ante un desastre, precisamente ¿por qué? Por la exposición que vamos a encontrar a la ansiedad, al estrés, al miedo y que expone mayormente a esta población, ¿ok? Bueno, no sé si haya alguna duda hasta acá. Ya terminamos con los videos. Recuerden que si alguien tuviera alguna duda, puede activar su micrófono y hacer uso de la voz o nos puede escribir en el chat. Gracias. Gracias, Lick. Gracias, maestra. Ok, entonces platicábamos también sobre algunos factores de riesgo que vamos a encontrar respecto a estas convulsiones, ¿no? Encontramos que uno de ellos es el consumo de alcohol, también los desvelos, factores de estrés, como lo estamos hablando, fiebre alta o prolongada, estímulos luminosos intermitentes, igual como se vio en un video, y la actividad física peligrosa o extenuante. De igual manera, traumatismos craneoencefálicos, muy común también cuando llegamos a presenciar un sismo, ya sea porque alguna estructura le cae encima a alguien, ¿no? Sobre su cabeza, o porque no respetamos el no corro, no grito, no empujo, y alguien empujó a otra persona y se cayó y se golpeó la cabeza. Pueden ser muchas las situaciones, pero cualquier tipo de traumatismo craneoencefálico, cualquier tipo de golpe en la cabeza puede ocasionar una crisis convulsiva. También el consumo de drogas, como tal, tener epilepsia, estar diagnosticado con epilepsia y, como les mencionaba, en ocasiones no se conoce el origen, ¿no? Por eso también es importante reconocerlas, identificarlas y pues darles el valor que merecen. Bien. Si hasta aquí no hay dudas, vamos entonces a continuar. Igual si tienen alguna pregunta, un comentario, algo adicional, lo pueden colocar en los comentarios. Ok, y hablábamos de, pues todo este rato hemos estado platicando de, ay, sí, si pasa esto, pues llamas al 911. Y podría parecer algo muy sencillo, pero tiene su ciencia. El 911 es muy interesante porque es un número donde vamos a encontrar atención de protección civil, donde podemos encontrar policías, podemos encontrar bomberos, podemos encontrar muchos tipos de atención que nos ayuden ante una situación de emergencia y estos que acabo de mencionar son como los principales, ¿no? Cuando nos exponemos a un desastre. Entonces, en este caso, ¿qué tenemos que hacer? Determinar, como ya platicamos, primero el estado de conciencia de la víctima para determinar qué tan necesario o qué tan urgente es que llegue personal prehospitalario. Si estamos en una empresa, pues seguimos ese protocolo y de ser posible, le delegamos esta tarea a alguien más. Yo como primer respondiente, como brindador de primeros auxilios, no puedo perder 3, 4 minutos llamando a una ambulancia, dando indicaciones de dónde estoy, de cómo están las personas y desatender a la víctima, ¿no? Lo ideal es que yo como primer respondiente, yo capacitado en primeros auxilios, me quede a atender a la víctima y le dé la tarea a alguien más. Entonces delegamos, damos la indicación y esperamos a que llegue la ambulancia. Nos quedamos con la víctima y esperamos que llegue esta ayuda profesional. Posteriormente, ¿qué tenemos que hacer? Vamos a imaginarnos este protocolo en el que ya determinamos el estado de conciencia. Resulta que la persona está inconsciente. Lo primero que hacemos es activar el servicio médico de urgencia. Yo le digo a mi compañero que llame al 911 y posteriormente evalúo el pulso y la respiración. El pulso lo vamos a identificar, vamos a buscar el pulso carotídeo en el cuello, ¿ok? El pulso carotídeo corresponde a una arteria que es la carótida, que viene directamente del corazón. En pacientes adultos es la recomendada para tomar el pulso. ¿Y cómo la vamos a buscar? Vamos a ubicar el cuello, ¿ok? Aproximadamente 1 o 2 dedos al lado de la tráquea. Con dedo índice y con dedo medio realizamos una ligera presión y sentimos el pulso. Lo ideal es buscarlo de 5 a 10 segundos, es decir, si en este rango de 5 a 10 segundos no encontramos pulso, pues determinamos que no hay una actividad cardíaca normal, es decir, que las funciones mecánicas normales que debería tener el corazón, pues no están presentes.
Del mismo modo, evaluamos la respiración, vamos a observar si el tórax se eleva y desciende. Es decir, al mismo tiempo que yo tomo el pulso, 1, 2, 3, 4, hasta el 10, voy a ver si el tórax de la víctima sube o baja. ¿Ok? Y así de sencillo evaluamos el pulso y la respiración. Nos dice 10 segundos. Es una acción que no debe tomar mucho tiempo porque a partir de que identificamos que una persona está inconsciente, cada segundo vale oro, ¿ok? Son muy, muy valiosos. Entonces no podemos perder ni un segundo evaluando de más a estas personas porque es muy sencillo determinar si tiene pulso y si no respira. ¿Para qué? Para poder continuar con mi protocolo. En caso de que la persona tenga pulso y respire, solamente está inconsciente, pues de todas formas yo ya pedí la ambulancia. ¿Ok? Ya le tocará a personal prehospitalario o a personal hospitalario determinar qué es lo que está pasando, si a lo mejor hay algo que no puedo ver, si, no sé, la persona tiene alguna patología, muchísimas cosas, ¿ok? Pero si yo identifico que la persona no tiene pulso y tampoco respira, pues es precisamente esto de lo que hablábamos. Es porque las funciones mecánicas normales que deberían tener tanto su corazón como sus pulmones no están trabajando de manera adecuada, es decir, no están presentes, no están funcionando. A esto lo conocemos como paro cardiorrespiratorio. No hay una actividad normal ni en el corazón ni en los pulmones, ¿ok? Y al trabajar en conjunto, pues están parados los dos. ¿Sale? A esto se le conoce como paro cardiorrespiratorio. Y al encontrar este tipo de paro, ¿qué vamos a hacer? Realizar RCP, que es un conjunto de maniobras que consiste en comprimir y ventilar. ¿Ok? El comprimir, ¿cómo lo vamos a hacer? Vamos a entrelazar nuestras manos una sobre otra. Lo ideal es que la mano dominante sea la que está abajo, la otra entrelaza y colocamos el talón de nuestra mano sobre el centro del pecho de la víctima. ¿Ok? Colocamos el talón de la mano, lo colocamos sobre el pecho y manteniendo los brazos firmes y la espalda recta, vamos a comprimir, ¿ok? La maniobra de comprimir, la acción de comprimir, es básicamente dejar caer nuestro peso sobre el tórax de la víctima. No requiere hacer fuerza con los brazos, con las manos, con la espalda, únicamente es dejar caer todo nuestro peso para garantizar que esta compresión va a cumplir con ciertos criterios que están establecidos en el soporte básico de vida. Y los criterios que nos menciona son justo los que tenemos aquí. Nos dice que la profundidad debe ser en pacientes, en víctimas adultos, de 5 a 6 centímetros, ¿ok? Que es un aproximado de 1/3 del diámetro anteroposterior, es decir, 1/3 de lo que mide una persona de aquí a acá. ¿Ok? De al frente hacia atrás, 1/3 parte de su tórax es lo que debe ser comprimido. Porque luego nos dicen, ay, pero es que no sé con cuánta fuerza, no sé con cuánto peso dejarme caer. Pues se debe tener esto en consideración, que la profundidad que tú estés comprimiendo sea 1/3 de lo que mide su tórax. ¿Ok? Y la frecuencia tiene que ser de 100 a 120 compresiones por minuto. Es decir, en un minuto deben caber de 100 a 120, ¿no? Si me voy con 120, pues deben caber 2 compresiones por cada segundo, ¿no? Cada segundo voy a dar 2 compresiones, ¿ok? Y el ritmo debe ser constante, ¿ok? La frecuencia debe mantenerse constante. Algunos conceptos críticos es que se tiene que realizar maniobras sobre una superficie plana o firme. Por ejemplo, yo no puedo comprimir a una persona que está sobre su cama, sobre una colchoneta, no puedo comprimir a alguien sobre una cuna o sobre un sillón, porque entonces el impacto de estas compresiones lo va a recibir dicho material en lugar de ser recibido por el tórax de la víctima y no va a ser comprimido adecuadamente, ¿no? Por más que yo comprima, probablemente nunca alcance estos 5 a 6 centímetros. También nos dice que hay que comprimir fuerte y rápido y permitir una expansión torácica completa. Esto es importante, ¿por qué? Porque yo al estar comprimiendo lo que quiero es suplir la actividad mecánica que debería tener el corazón normalmente. Es decir, voy a comprimir el corazón para reemplazar la intención que debería tener de contraerse y expulsar sangre, y al mismo tiempo debo permitir que se expanda. ¿Para qué? Para que sus cavidades vuelvan a llenarse de sangre y así entonces es como un movimiento constante, ¿no? De contraerse, expandirse y permitir que la sangre
continúe circulando. ¿Para qué? Para poder oxigenar todos los tejidos en el cuerpo, ¿ok? Para eso es la RCP. Entonces, si yo no permito ni siquiera una expansión torácica completa, pues digamos que la sangre se va a quedar estancada en los vasos más lejanos del corazón y nunca va a volver a regresar, nunca va a volver a introducirse a las cavidades del corazón para poder volver a ser eyectada y entonces mantener una adecuada perfusión en los tejidos más distales. ¿Ok? Entonces, bueno, esos son algunos criterios. También nos mencionan cuándo detener la RCP, cuando nos reemplaza un profesional, cuando llega el servicio médico de urgencias, cuando reaparecen signos de vida y circulación, eso es retorno a la circulación espontánea, es decir, la persona recobra el pulso, recobra la respiración o recobra el estado de conciencia. Y cuando estamos muy cansados para continuar, porque es cierto que pues la RCP es algo muy cansado, entonces hablábamos, ¿no? De todo esto que puedo y que no puedo hacer. Es importante tener en consideración aquellas acciones que por estar cansado tal vez esté realizando de manera ineficiente, ¿no? O a lo mejor no las estoy realizando de manera adecuada. Y entonces eso es peligroso, ya no solo para la víctima, sino también para nosotros, de muchas formas. Bien. Entonces, ¿hasta aquí tenemos dudas? ¿Alguien tiene alguna pregunta sobre RCP? Si tienen alguna duda, pónganla en el chat y vamos comentando al respecto. Vamos a continuar rapidísimo con hemorragias, ¿ok? Nos dice que las hemorragias son la salida de la sangre de los vasos sanguíneos como consecuencia de la ruptura de los mismos. Y vamos a encontrar una clasificación muy general de las hemorragias dependiendo del vaso sanguíneo al que correspondan. ¿Ok? Vamos a encontrar, por ejemplo, que hay vasos sanguíneos que son de los más superficiales, que son muy pequeños, que se encuentran en la capa más superficial de la piel, que son llamados capilares. ¿Ok? Estos vasos, al ser muy pequeños, pues no ocasionan una hemorragia abundante, una hemorragia que sea muy visible, ¿no? Que sea dramática, por decirlo de alguna forma. Y por lo mismo, al ser vasos muy pequeños, no llevan una presión considerable en sí, ¿ok? Y entonces la salida de sangre se dice que va a ser en capa. Si alguna vez les han tomado la glucosa, ¿qué hacen? Nos pican el dedo y empieza a salir sangre, ¿no? Y te limpias una gotita y sale otra, y te limpias y sale otra. Ese es el sangrado en capa y es característico de las hemorragias capilares. Otro tipo de hemorragia es la venosa. Nos dice que esta procede de venas que son de un calibre más grande, ¿ok? En las que la sangre sale de forma continua, pero sin fuerza. Vamos a encontrar que las hemorragias venosas pues corresponden a las venas, ¿no? Las venas son todos aquellos vasos sanguíneos que ya oxigenaron los tejidos más distales de nuestro cuerpo y van de regreso hacia el corazón para poder volver a ser eyectados, ¿no? Entonces esta sangre tiene que volver a oxigenarse y posteriormente continuar con su ciclo. Entonces, al ir de regreso esta sangre, pues ya no viene con una fuerza, ya no viene con presión, ¿de acuerdo? Por eso se dice que el flujo va a ser constante, va a ser continuo, también se le conoce como sangrado en cascada, ¿de acuerdo? Si dan cuenta como en esta imagen, pues es un sangrado, digamos, en cascada. También va a tener una característica que es de un color rojo oscuro, al haber sido sangre que ya oxigenó ciertos tejidos en el cuerpo, pues ya perdió oxígeno, ¿no? No está tan oxigenada como, por ejemplo, sangre arterial. Y al no estar tan oxigenada, pues la hemoglobina va a perder este característico color que le va a dar el oxígeno y entonces se va a ver de un rojo oscuro, un rojo opaco. Por el contrario, la hemorragia arterial, pues nos habla de aquellos daños en las arterias. Las arterias pues van a ser vasos de un calibre un poquito más grande, que en su contenido tienen sangre un poquito más oxigenada. Entonces, al venir estos vasos, estas arterias directamente del corazón, pues van a tener una correspondencia a cada latido que tenga el corazón, ¿no? Es decir, con cada eyección de sangre, pues va a presentarse un chorro intermitente y va a corresponder también al pulso de la víctima, ¿ok? Con cada pulsación, con cada latido,
vamos a encontrar que va a haber una salida considerable de sangre. ¿Ok? También nos dice que la sangre, en este caso sí va a ser de un rojo rutilante, es decir, un rojo brillante, un rojo muy llamativo. ¿Ok? ¿Por qué? Porque el oxígeno le está dando esta coloración a la hemoglobina. Bien. Ok, en el caso de las hemorragias, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que realizar presión directa justo sobre el sitio de la lesión, como en esta imagen se muestra. Hacer presión directa con algún apósito estéril. Los apósitos son estos que venden, que son como algodón cubierto de gasas, que son lo recomendable para cohibir hemorragias, ¿ok? Entonces lo único que necesito es hacer presión directa. Ya que hice presión directa, nunca retiro el objeto con el que esté haciendo presión. ¿Por qué? Porque en cuanto yo coloco algo que esté tratando de cubrir esta hemorragia, vamos a empezar a dejar que funcionen ciertos factores de coagulación, ciertos factores hemostáticos que permiten que el sangrado pare. Entonces se empieza a hacer un tapón hemostático y esto es muy importante para detener el sangrado. Y es como, sucede lo que con una costra, ¿no? Tú te quitas una costra que ya tiene unos días ahí y la hemorragia se vuelve a activar. Pues lo mismo va a pasar con este tipo de hemorragias. Si yo retiro aquel apósito, pues entonces la hemorragia va a volver a activarse y probablemente sea peor. Entonces, cuando yo coloco un apósito, si no tengo un apósito, puede ser una gasa, puede ser a lo mejor un trapo, una prenda de ropa, pero que esté limpio, aquello que yo coloque, en cuanto lo pongo sobre la hemorragia, ya no lo puedo retirar y continúa haciendo presión directa. ¿Hasta cuándo? Hasta que la hemorragia pare. ¿Bien? Ok, ahora tenemos heridas. Nos dice que las heridas son la pérdida de la continuidad de la piel o de la mucosa que van a estar producidas por agentes que pueden lesionar el tejido. Ok, agentes vamos a encontrar de muchos tipos, agentes eléctricos, agentes químicos, agentes térmicos, agentes que ocasionan cualquier tipo de lesión a través del mecanismo que nos queramos imaginar. Y entonces vamos a encontrar una clasificación muy general que son heridas superficiales y heridas profundas. Bien, las superficiales son aquellas que vamos a encontrar a nivel cutáneo y subcutáneo, como algunos raspones o cortadas. Y en las profundas van a ser aquellas donde ya no solo se involucra el tejido cutáneo y subcutáneo, sino también tejido muscular y en algunas ocasiones hasta tejido óseo. Bien, entonces aquí tenemos algunos ejemplos. Tenemos heridas lacerantes, bien, que son aquellas que están ocasionadas con objetos que tienen filo, que en su mayoría no tienen punta, ¿ok? Pueden ser objetos que son grandes, que son largos en su extensión, pueden ser objetos que ocasionan, cualquier objeto que ocasione este tipo de herida, ¿no? Heridas que tienen los bordes delgados, finos, que están bien definidos, que son regulares, que a este tipo de lesión, aquí en donde empieza y donde termina, que se va haciendo como más finito, esa característica se le conoce como cola de ratón, ¿no? Entonces, este tipo de heridas se le considera como lacerantes porque están ocasionadas con agentes lacerantes. Las contusas, ¿no? Que están ocasionadas por objetos romos, sin filo, sin punta, pueden ser pesados, irregulares, objetos que cayeron o que provocaron una contusión sobre el tejido de la víctima y entonces hay una ruptura de los vasos sanguíneos y la extravasación de la sangre que se proyecta de estos vasos sanguíneos, pues se va a ver hacia el exterior, ¿no? Hacia capas más superficiales de la piel. También podemos encontrar heridas punzantes, son aquellas en las que un objeto sin filo pero con punta penetra la piel, ¿no? En algunas ocasiones este se queda ahí, pero bueno, ya cuando se encuentra entre los tejidos se le conoce penetrante. Si el objeto se retira, se le conoce punzante. ¿Cuál es la gravedad de retirar un objeto penetrante? Que al entrar este objeto ocasionó un daño.
y al salir ocasiona otro. Entonces, hay lesiones de más tipos, ¿no? Hay como más lesiones internas. Y al mismo tiempo, cuando un objeto atraviesa la piel, digamos que hace una presión alrededor de los tejidos y acompañado de la inflamación que se va a presentar naturalmente en estos tejidos, pues vamos a encontrar que hay una retención de una hemorragia, ¿ok? Entonces, si nosotros retiramos un objeto que está penetrando la piel, no debemos retirarlo, jamás, 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 ¿ok? Y bueno, las heridas punzantes pueden estar ocasionadas por, no sé, por tenedores, picayelos, algún clavo, cualquier objeto que no tenga filo, pero que sí tenga punta. Y en el caso de las abrasivas, pues son aquellas que están ocasionadas por el contacto de la piel con una superficie rígida, que sea irregular, y dependiendo pues de la fuerza con que haya sido este impacto o este roce, y también dependiendo de la dirección que haya tenido, pues va a tener distintos niveles esta abrasión, ¿no? Son como las heridas que conocemos y que comúnmente llamamos raspones, ¿ok? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Lo primero es identificar el tipo de herida. Vamos a verificar si hay presencia de una hemorragia, porque en caso de que haya una hemorragia, lo primero que tenemos que hacer es contener esta hemorragia. Una vez que se reconoce qué tan grave es, pues determinamos si la persona va a necesitar un traslado hacia el hospital, y en caso de que no, pues nada más tendremos que lavar la herida con agua y jabón. Vamos a realizar asepsia de forma inmediata para evitar el riesgo de infección, ¿ok? Y posteriormente nada más cubrimos la herida con una gasa o con un apósito estéril y lo fijamos en los bordes, por lo mismo, para evitar que esta misma herida pues tenga contacto con cualquier bacteria que pueda encontrarse en el entorno, ¿ok? ¿Hasta aquí hay dudas? ¿Alguien tiene alguna duda? Ok. Parece que no, Lick, gracias. Vale, gracias. Yo creo que alguna vez todos tuvimos un raspón en las manos, en los codos, en las rodillitas, cuando nos caímos, ¿no? Y era muy común que antes la atención inmediata era colocar alcohol y limpiar con qué, con algodón, ¿no? Era como lo ideal. Pero actualmente se sabe que esto es incluso peligroso. ¿Por qué? Porque aumenta el riesgo de infección. En manuales actualizados se dice que la forma adecuada de realizar asepsia es únicamente lavando con agua y con jabón, ¿no? Que es algo que pues deberíamos saber todo. Actualmente vamos a la farmacia y decimos, oiga, véndame un botiquín, y nos venden el botiquín con un botecito de agua oxigenada y un botecito de alcohol y un pedacito de algodón. Y no es lo ideal para lavar heridas, ¿no? Precisamente, ¿por qué? Pues porque estas heridas, porque estas sustancias son corrosivas, son irritantes, porque provocan incluso quemaduras sobre la piel, entonces no se recomiendan para limpiar y mucho menos para lavar una herida. Entonces únicamente nos vamos con agua y con jabón. ¿Para qué va? Y bueno, eso respecto a heridas. Nos vamos a ir ahora rapidísimo con las fracturas, que nos dice que son la pérdida de la continuidad del tejido óseo, y nos dice que se pueden clasificar en dos tipos: expuestas y cerradas. Hay que tener en cuenta que va a haber mecanismos de lesión significativos en caídas, por ejemplo, que nos indiquen que probablemente haya una fractura. En adultos, pues un mecanismo de lesión significativo va a ser cuando sea arriba de 20 pies, es decir, el equivalente a 6 metros. Y en el caso de niños, más de 10 pies, que es el aproximado a 3 metros, o 2 a 3 veces la estatura del niño. Si presenciamos un mecanismo de lesión de este tipo, si nos dicen, no, pues es que esta persona estaba en tal piso y por el incendio se tuvo que aventar de 25 pies, de ese nivel que está a 25 pies, pues nosotros podemos inmediatamente considerar que probablemente encontremos una fractura, ¿no? Y obviamente esto es importante, ¿por qué? Porque uno de los pasos más importantes en nuestro actuar, una de las medidas necesarias que debemos tener en consideración es no realizar movimientos innecesarios. Si yo no requiero en este momento movilizar a la víctima,
espero a que llegue ayuda profesional. ¿Eso por qué? Porque es muy fácil hacer que se compliquen o hacer que se agraven lesiones como son las fracturas. Yo si no sé el adecuado manejo de una fractura, puedo ocasionar que una fractura cerrada se convierta en una fractura abierta, ¿no? Es muy común esto de las reducciones. Antes se hacía de forma prehospitalaria, antes era incluso muy común, ¿no? Que de forma popular dijeran, no, pues si te fracturas, ya todavía que está calientita la extremidad, pues le truenas y le regresas, ¿no? Era como algo muy común, pero actualmente no se recomienda para nada. ¿Por qué? Porque pues se pueden lesionar vasos, se pueden lesionar nervios, se pueden lesionar muchísimos tejidos que estén alrededor de esta fractura y entonces por eso no se recomienda que movamos a esta víctima si no es necesario. Ahora, en el caso de las fracturas expuestas, pues van a ser aquellas en las que en donde este tejido de hueso que está roto protruye la piel, ¿no? Entonces, atraviesa los tejidos y se ve como tal expuesto. Bien, vamos a ver que vamos a encontrar una hemorragia, vamos a encontrar heridas en la piel, vamos a encontrar que hay una una visibilidad de este tejido óseo, pero en el caso de una cerrada son distintas, ¿ok? Son distintas porque no podemos verlas a simple vista. Sin embargo, esto no significa que no podamos identificarlas. Hay, por ejemplo, signos y síntomas en nuestras fracturas, ¿ok? Y uno de ellos es el dolor. Y aún así, debo mencionarles que el dolor es subjetivo, ¿no? No sé si alguien aquí se ha fracturado alguna vez, pero no me dejarán mentir. El dolor por las fracturas puede llevar un tiempo en ser perceptible. A veces minutos, a veces horas, a veces hay personas que se fracturan y jamás en su vida se dan cuenta hasta que años después les hacen una radiografía y les dicen, oye, te fracturaste, ¿no? Entonces es muy común. ¿Por qué? Porque el tejido óseo no cuenta con las terminaciones nerviosas ni con células que permitan percibir el dolor. ¿El dolor de dónde proviene? Pues de este roce del tejido óseo con los tejidos que están alrededor. ¿Ok? Obviamente va a presentar una inflamación, puede presentar un desgarro, puede presentar muchas otras cosas que provoquen dolor. Pero independientemente de estos tejidos, el tejido óseo nunca va a sentir dolor. Entonces, puede llevar un tiempo en ser percibido. También nos menciona que va a haber pérdida de la movilidad. Si yo me fracturo el fémur, pues evidentemente la movilidad en mis pies no va a ser la misma, ¿no? Muchas veces en situaciones de emergencia encontramos personas que no se pueden movilizar y creemos que es a lo mejor porque están igual, ¿no? En un estado de shock, pero no nos detenemos a preguntar si la movilidad y la funcionalidad de sus extremidades es la ideal porque tuvieron alguna lesión o algo por el estilo. Entonces, eso también hay que preguntarlo y hay que evaluarlo. Una deformidad, vamos a encontrar que pues la forma anatómica o natural de alguna parte del cuerpo no es la ideal, no está presente. Vamos a encontrar desviaciones, vamos a encontrar, podemos también encontrar acortamientos en la extremidad y preguntar, ¿no? También preguntar si esta deformidad que nosotros presenciamos es propia de una característica que tenga la persona o si está dada por un traumatismo. ¿Ok? Vamos a encontrar también crepitación cuando es un tipo de fractura en donde hay muchos fragmentos de hueso, entonces un fragmento de hueso choca con otro y con otro y con otro y se escucha una crepitación que es como un crujido, como cuando aprietas una bolsita de papas y choca una papita con otra, de esa forma. Y otra característica pues va a ser una hemorragia en caso de que la fractura sea expuesta. Bien. ¿Tenemos dudas hasta acá? Con signos y síntomas de las fracturas. En el caso de presentar, de encontrar una fractura, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Inmovilizar antes de trasladar, ¿ok? Si vamos a esperar a que llegue la ambulancia, pues a lo mejor podemos esperar a que lleguen los paramédicos con sus férulas y se la coloquen a la víctima. En caso de que no, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Inmovilizamos porque a lo mejor voy a trasladar a la persona, voy a trasladar
por mis propios medios. Entonces, tengo que inmovilizar. ¿Cómo podemos hacerlo? Necesito únicamente una superficie plana y larga donde pueda apoyarse la extremidad que está fracturada, que puede ser un palo de escoba, puede ser una tabla de madera, puede ser la pasta de una libreta, puede ser cajas de cartón, cajas de cereal, ¿ok? Entonces, este material se amolda, ¿ok? Digamos, se acopla a la extremidad, se coloca para sostenerla y alrededor de este material y de la extremidad se realiza un vendaje. ¿Esto para qué? Para evitar que las articulaciones se muevan, ¿ok? Para evitar que haya flexiones en esta extremidad y evitar que la fractura empeore. ¿Precisamente para qué? Pues para pues evitar todos estos daños que pudiéramos ocasionar en otros vasos, en algún paquete neurovascular, que podamos ocasionar en músculo, que podamos ocasionar que la hemorragia se vuelva expuesta. Entonces, todo esto de la inmovilización es nada más para no empeorar la lesión, ¿ok? Pero lo ideal es eso. Tenemos también quemaduras. Nos dice que las quemaduras se definen como una lesión en la piel o de otros tejidos corporales que van a estar ocasionadas por el calor o debido a radiación, radioactividad, electricidad, fricción o contacto con químicos. Sabemos que las quemaduras, porque a veces pensamos, no, quemaduras y nos imaginamos fuego, nos imaginamos calor, pero en realidad las quemaduras están dadas por un cambio abrupto en las características y las condiciones de la piel. ¿Okay? Uno de ellos, como son el cambio de temperatura, ¿no? Y por ello que encontramos quemaduras por frío y por calor. Entonces, bueno, pero orígenes y causas hay muchísimos. Lo importante de las quemaduras es identificar la capa de la piel que se ve lesionada, porque a través de estas capas de la piel vamos a encontrar la diferenciación entre si es de primero, segundo o tercer grado. Aquí tenemos un diagrama muy general de la piel, ¿no? Nos menciona que hay epidermis, debajo está la dermis y posteriormente está la hipodermis. Y pues de esto dependen precisamente los grados de la quemadura. Nos dice que las quemaduras superficiales o de primer grado son aquellas en las que únicamente se afecta la epidermis, que es la parte más superficial, que es la que está aquí arriba, ¿ok? Se caracterizan por ser rojas, por ser muy dolorosas. Estas son de un dolor tipo ardor y se extienden hasta la dermis papilar. Este tipo de hemorragias son como de quemaduras, son como las quemaduras por sol, ¿no? Yo creo que todos alguna vez hemos tenido una quemadura por sol. También una característica de estas quemaduras es la descamación, ¿no? Cuando vamos a la playa nos requemamos mucho y entonces al otro día o a los 2 días se nos empieza a caer la piel. Es una característica de las quemaduras de primer grado. Son superficiales y nada más afectan la epidermis. También tenemos las quemaduras de espesor parcial o mejor conocidas como segundo grado, en las que se involucran la epidermis y porciones variables de la dermis, de la capa que está subyacente a esa. ¿Okay? Una característica de esta es que, si se dan cuenta, a nivel de la dermis ya vamos a encontrar nervios, vamos a encontrar vasos capilares, vamos a empezar a encontrar glándulas y todas estas glándulas precisamente van a hacer que haya una liberación de sustancias de estas mismas que producen las propias glándulas. Entonces, esto le va a dar la característica de que sean húmedas. Si recuerdan, las de primer grado son secas, son rojas, son dolorosas, pues las de segundo grado son húmedas, pueden verse blanquecinas, ¿ok? Otra característica de estas quemaduras de segundo grado es que van a presentar algo muy característico que son las flictenas, ¿ok? Comúnmente llamadas ampollas, ¿vale? Pero son las flictenas. Y estas contienen un líquido que se conoce como líquido intersticial, que está formado de proteínas, y es un líquido muy importante porque al estar formado de proteínas,
hace que se junten una sobre otra, sobre otra, sobre otra. Funcionan como los legos. Entonces, al juntarse entre sí, van regenerando la piel y van ayudando a que la lesión sane. Al mismo tiempo que pues mantienen una adecuada temperatura en la superficie de la piel, evitan que haya un contacto con agentes patógenos que pudieran estar en el entorno. Y es muy importante mantener sobre la piel estas flictenas después de una quemadura de segundo grado, ¿ok? Tratar de no reventarlas, no explotarlas, no cortarlas, porque si no, entonces nos vemos expuestos a que se pueda infectar la lesión o que tarde muchísimo más tiempo en sanar la piel. También tenemos las quemaduras de tercer grado, que nos menciona que son las de espesor completo. Nos dice que una quemadura de espesor completo causa destrucción ya no solo de la epidermis y la dermis, sino también de la hipodermis. Bien. En este caso, pues ya se van a ver destruidos, vamos a regresarnos a esta, ya se van a ver destruidos vasos sanguíneos, se va a destruir el músculo, se van a destruir terminaciones nerviosas mismas que permiten la percepción del dolor. Una característica de las quemaduras de tercer grado es que ya no van a presentar dolor. ¿Por qué? Precisamente por esta destrucción de los tejidos que hay en estas capas de la piel. ¿Ok? Sin embargo, esto no quiere decir que no va a doler. ¿Por qué? Porque alrededor de la de tercer grado vamos a encontrar una de segundo grado y alrededor de la de segundo grado vamos a encontrar una de primer grado. Y estas pues ya mencionamos que duelen un montón, ¿no? Aquí nos menciona que este paciente sufrió quemaduras de espesor parcial y una de espesor completo, caracterizada por su aspecto blanco y ceroso. Si se dan cuenta, aquí está la de espesor completo. Aquí tenemos más grados de temperatura de quemadura. Si recuerdan, les mencioné que, por ejemplo, esta quemadura de segundo grado, pues se va a ver blanquecina, bien, por aquella característica que le da la liberación de sustancias a través de las glándulas que se ven afectadas, y alrededor de la de segundo grado podríamos encontrar una de primer grado, que es esta en donde encontramos enrojecimiento de la piel. ¿Ok? Aquí el dolor es de tipo ardor. ¿De acuerdo? Este es un ejemplo de una quemadura de espesor completo. Esta es por carbonización. Esta presenta trombosis visible en algunos vasos sanguíneos y también encontramos distintos grados de quemadura. Hay algunos donde vamos a encontrar zonas enrojecidas, zonas blanquecinas, zonas carbonizadas. ¿Ok? Entonces, pues esta es una característica muy importante de las quemaduras, que no nada más vamos a presentar un grado, sino que podemos encontrar muchos. En situaciones de desastre, ¿cuándo podemos encontrar ese tipo de quemaduras? Pues, por ejemplo, en explosiones, ¿no? No sé, de muchos tipos, incluso atentados, podemos encontrar cómo han sido explosiones en, en tomas en tomas clandestinas, como pueden ser explosiones en gasolineras, algún accidente en casa con fuego, en las mismas riñas, en manifestaciones, podemos encontrar incendios ocasionados, y entonces todas estas personas que estén alrededor de estos desastres se pueden ver expuestas a sufrir alguno de estos tipos de quemadura, ¿no? Quemaduras subdérmicas, se les conoce a estas como de espesor total. En estas, pues ya, el tejido está totalmente perdido, ¿no? Es profundo. Y tenemos esta otra en donde, pues ya se ve afectada grasa, bueno, tejido graso, tejido muscular y tejido óseo, ¿ok? En esta pues ya hay una destrucción total. Evidentemente en esta parte pues no va a sentir nada de dolor, pero en el resto el dolor va a ser muy perceptible, va a sentirse ardor, va a ser muy molesto para la persona y pues evidentemente requiere una intervención hospitalaria inmediata, ¿ok? ¿Cuál es el tratamiento? En primer caso, en primera instancia, hay que detener el proceso de origen, retirar a la persona del químico con el que se haya quemado, retirarlo del fuego,
retirarlo de aquello que le haya ocasionado la quemadura, irrigar con cantidades copiosas de agua a temperatura ambiente, siempre y cuando la porción total de la quemadura sea menor al 20%. ¿Por qué? Porque si es mayor, bueno, hay que tener en consideración que la piel es el termorregulador más importante que hay en nuestro cuerpo, ¿no? Y el más grande. Entonces, si nosotros perdemos una cantidad considerable de piel, como lo es mayor al 20%, pues vamos a perder esta capacidad del que el cuerpo tiene para termorregular aquellos líquidos que puedan caer en él. Entonces, si nosotros irrigamos o agregamos cantidades copiosas de agua, ya sea a temperatura ambiente, fría o caliente, sobre una quemadura, podemos incluso ocasionar hipotermia, ¿ok? Vamos a ocasionar una desregulación en la temperatura y entonces eso es otro daño que se va a tener que atender, ¿bien? Retirar toda la ropa de joyería, siempre y cuando sea posible aún, retirar la ropa, pues para evitar que se pegue en contacto con la piel. Y la joyería, ¿por qué? Pues porque en una quemadura vamos a encontrar una edematización, es decir, vamos a encontrar una inflamación en los tejidos. Estos tejidos cuando se inflaman, al presentar una obstrucción, como lo podría ocasionar un anillo, una pulsera, un reloj, pues pueden ocasionar estasis sanguínea, es decir, pueden provocar que haya un paro en el flujo sanguíneo, van a provocar una isquemia y probablemente ocasionen necrosis, ¿no? Por la falta de circulación y de oxigenación de alguna parte en el cuerpo, pues podemos ocasionar que se pierda incluso esta misma. Entonces, de manera oportuna, siempre ante una quemadura, retirar la ropa en cuanto sea posible y joyería. Bien, nos dice que se van a aplicar apósitos estériles no adherentes y que se va a cubrir la zona con una sábana seca y limpia para evitar que haya contacto con cualquier agente que pudiera estar pues en el ambiente. ¿Ok? Apósitos estériles no adherentes los venden como tal así, tienen sustancias en sí, estos apósitos que los vuelven no adherentes, pero ¿cómo puedo convertir un apósito común en un apósito no adherente? Únicamente lo mojo con agua, lo exprimo y así húmedo lo coloco sobre la piel. ¿Por qué? Porque si lo coloco seco, pues la piel se va a pegar y entonces cuando lo retire se va a llevar una porción considerable de esta piel. ¿Qué hay que tener en consideración? No reventar las flectenas, como ya lo hablamos, de forma intencional. Y si se revienta, hay que irrigar con agua abundante y cubrir la zona, precisamente porque va a perder esa protección natural que el cuerpo estaba haciendo. Entonces, pues nada más hay que cubrirla. También tener en consideración no colocar sobre las quemaduras mostaza, mayonesa, no sé, mantequilla, aceite, sábila, cualquier alimento, catsup, pasta de dientes, ni siquiera ungüentos o pomadas que pudiéramos creer que son los ideales para tratar una quemadura. ¿Por qué? Por ejemplo, químicos como lo son la pasta de dientes, ¿no? Contienen sustancias que pueden ser irritantes para la piel y pueden agravar la quemadura. Cosas como catsup, mostaza, un huevo, todo esto pues no es estéril, ¿ok? No sabemos qué tan limpio esté. Entonces no es lo ideal colocarlo sobre una herida de este tipo porque puede provocar una infección, ¿ok? Otra cosa es que si nosotros colocamos muchas cosas sobre una quemadura, es más difícil retirar todos estos productos después, porque lo primero que se hace cuando un paciente llega a urgencias es realizar un lavado y se hace con estos cepillitos como con cerdas muy chiquitas y muy duras, se hace un lavado súper bien. ¿Para qué? Pues para poder retirar toda la piel que esté muerta y al mismo tiempo para retirar aquello que hayamos puesto sobre la quemadura. Entonces lo ideal es no colocar absolutamente nada porque lo único que vamos a afectar es a la víctima, ¿no? A ella le puede provocar una infección, a la víctima le puede provocar hipotermia, a la víctima le puede hacer que le duela más cuando le laven, entonces lo ideal es no colocar nada. De igual forma, ungüentos, pomadas, cremas, aunque estén indicados para quemaduras, no podemos colocarlos sobre la quemadura de una víctima que se acaba de quemar si no está indicado por un profesional de la salud. Es decir, si no está recetado
Bien, yo no sé si la persona va a presentar una alergia, si va a resultar hipersensible, no sé cuál va a ser la reacción, entonces lo ideal es no colocar ni ungüentos, ni cremas, ni pastas, ni nada sobre la quemadura y únicamente cubrirla con un apósito no adherente y trasladar para que pueda ser evaluada esta lesión. ¿Ok? ¿Tenemos dudas con quemaduras? Bien. Parece que no, Lick, gracias. Ok, gracias. Entonces, ya por último vamos con... Ay, ya, perdón, ahí se ve. Vamos a hablar de la mochila de emergencia y el botiquín de primeros auxilios, que ante un desastre pues son muy importantes porque van a ser estas herramientas que nos permitan estar preparados para enfrentarnos a las carencias que pudiéramos encontrar ante un desastre, ¿no? Sabemos que ante un desastre pues va a haber una inestabilidad en muchas cosas que comprenden la sociedad, ¿no? En servicios, en personal, en muchísimos aspectos, en comunicación. Entonces, todo lo que encontremos dentro de nuestra mochila y nuestro botiquín nos puede ayudar a mantenernos comunicados, mantenernos abrigados, mantenernos alimentados, mantenernos sanos, ¿bien? En el caso de la mochila de emergencia, nos dice que no importa el tipo de emergencia o desastre que se presente, debe tener lo necesario para atender las necesidades básicas, al menos durante las primeras 72 horas posteriores a un desastre, ¿no? Imaginémonos un terremoto, ¿bien? En donde hubo en donde hay incomunicación, en donde no hay servicios de electricidad, de luz, de agua, de gas. Fue tan grave que todo se perdió y entonces, ¿cómo hacemos para sobrevivir? ¿Qué es lo que debe contener esta mochila de emergencia? En primer lugar, nos menciona un encendedor y un silbato. El encendedor en caso de que tengamos que encender algo de forma rápida, tal vez prender fuego para calentar algo, y un silbato, ¿no? En caso de que hayamos quedado atrapados dentro de una estructura o que estemos atrapados en un colapso, bien, de algún edificio, de casa, de algún lugar, podemos llamar la atención de los servicios de emergencia y del cuerpo de rescate a través de un silbato y entonces va a ser más fácil identificarnos. Una USB con documentos importantes, una radio portátil con pilas de repuesto porque en caso de un sismo, en caso de una inundación, cuando se pierden servicios de comunicación, pues el único medio para mantenernos comunicados resulta ser el radio, ¿no? Si ustedes se acuerdan del sismo de 2017, ¿qué es lo que pasó? No servían las llamadas, no podíamos mandar mensajes por ninguna red social, ni siquiera mensajes de texto, no podíamos llamar, por lo menos la primera hora, ¿no? Entonces, por eso es importante tener una radio, porque en una situación más grave va a ser la única forma de mantenernos informados de en dónde hay centros de acopio, en dónde hay albergues, en dónde hay un hospital, en dónde hay servicios de emergencia. Bien. También nos menciona que hay que tener a la mano una linterna y batería para el celular. Nos dice que hay que tener agua embotellada y alimentos no perecederos con al menos un año de vigencia, ¿no? De fecha de caducidad. Hay que tener un duplicado de las llaves y dinero en efectivo porque, pues, considerar, ¿no? Si es una situación de emergencia, si estamos ante un desastre y se pierden servicios de luz, se pierden servicios, pues como podrían ser los que nos permiten hacer una transacción, ¿no? Una transferencia de dinero, pues probablemente no estén funcionando, entonces lo ideal es tener dinero en efectivo, artículos de higiene personal, considerando a cada uno de los integrantes de la familia, tener un kit de herramientas básica, tener una manta térmica, porque probablemente nos expongamos a frío, ¿ok? También tener un cambio de ropa, por si es que, no sé, imaginemos una inundación, imaginemos lluvias fuertes, bueno, no sé en qué estado se encuentre, ¿no? Pero pueden ser muchos otros los fenómenos que encontremos. Entonces, dependiendo de cuál sea, también considerar las prendas de ropa que pudiéramos necesitar si es que llegaran a estar mojadas, llegaran a estar frías, etcétera.
Considerar también comida para animales de compañía, para nuestras mascotas, para nuestros gatitos, nuestros perritos, tener agua, alimento y tener los medios de transporte necesarios también para estos animalitos, ¿no? En caso de tener que salir corriendo de casa porque sonó la alerta sísmica, pues considerar que estos animalitos también van a requerir una adecuada movilidad y entonces considerar cómo es que los vamos a trasladar con nosotros. Bien. Algunas recomendaciones que se nos dan es que la mochila sea colocada en un lugar visible y accesible para todos los integrantes de la familia, que hay que estar teniendo una constante revisión de la caducidad de los alimentos y los medicamentos. Bien. Y obviamente que tenemos que adaptarla de acuerdo a las necesidades que tenga cada familia, ¿no? Por ejemplo, alimentos no perecederos, pero ¿qué tipo de alimentos? ¿A qué somos alérgicos? ¿Qué comemos? ¿Qué no comemos? Agua embotellada. Pues, ¿cuánta agua considero que pueda ser necesaria de acuerdo a cuántos integrantes en la familia somos? Ese tipo de cuestiones, ¿vale? Artículos de higiene personal. Ok, ¿cuántos cepillos de dientes? ¿Cuánto papel? Considerando esto, ¿vale? Considerando que debe alcanzarnos por lo menos para las primeras 72 horas. Considerar también dentro de artículos personales, a lo mejor lentes de contacto. Considerar dentro de nuestro botiquín probablemente un medicamento que esté indicado, no sé, por ejemplo, salbutamol para alguien que sea asmático en la familia, etcétera. Bien, eso respecto a la mochila de emergencia. Ahora, hablando del botiquín de primeros auxilios, este va a ser el recurso que nos va a permitir prestar atención médica, atención prehospitalaria, atención como primer respondiente ante alguna herida, ante alguna lesión. Hablamos ahorita de fracturas, hablamos de quemaduras, hablamos de hemorragias. Entonces, en este botiquín debo contener todo aquello que considere que puede serme útil o que puedo necesitar en caso de presenciar algún tipo de emergencia como estos, ¿ok? Menciona en este caso tijeras, si es que necesito cortar alguna venda, algún pedazo de cinta para cubrir una herida o algo por el estilo. Menciona también antiséptico. El antiséptico es lo que va a suplir a lo que antes teníamos como el alcohol, la iodopovidona, ¿qué más? El agua oxigenada, que pues ya les había mencionado que estos no se utilizan. Entonces, ¿quién los va a suplir? El antiséptico, ¿ok? El antiséptico es más que suficiente para realizar una adecuada asepsia de cualquier tipo de herida. Consideramos también lo que son equipo diagnóstico como termómetro, oxímetro. Si alguien en casa sabe utilizar un estetoscopio y un baumanómetro, pues de igual forma podemos incluirlo dentro de nuestro botiquín de primeros auxilios. Recordemos también que el botiquín de primeros auxilios, pues es un instrumento que debería ser seguro para todos los integrantes de la familia, ¿ok? Que si lo agarra el más pequeño de la familia, pues incluso él puede encontrar dentro del botiquín materiales con los que pueda brindar primeros auxilios, ¿no? No, ninguna edad, ninguna condición nos limita a saber brindar primeros auxilios. Entonces está padrísimo considerar esto de el equipo diagnóstico porque hay equipos que son electrónicos que nos brindan conocimientos sobre las constantes vitales que nos ayudan mucho a diagnosticar qué es lo que está pasando en el cuerpo de una persona y que obviamente nos van a ayudar a brindar un tratamiento. Bien, el termómetro se recomienda que sea electrónico, ya no se recomiendan los de mercurio porque el mercurio pues es súper tóxico y algo que pasaba mucho antes es que se caían, se rompían y algo que las personas no sabían es que el mercurio no se puede tocar, ¿no? El mercurio en contacto con la piel puede provocar muchas lesiones, puede provocar enfermedades, puede provocar es como muy tóxico, ¿no? Incluso su manejo
debe ser a través de un equipo de protección especial, debe llevar una desinfección muy específica. Y bueno, lo ideal es tener electrónicos, ¿no? Para evitar precisamente todo esto, porque ya, de acuerdo a manuales, están descartados los de mercurio. Jabón neutro también, en caso de que tengamos que lavar alguna herida, y junto con el jabón neutro, pues también dentro del botiquín incluir algún tipo de líquido, como puede ser agua limpia, ¿no? Agua embotellada, tal vez alguna solución fisiológica, únicamente para lavar heridas, en caso de que sea necesario, y considerar que no sean irritantes al contacto con la piel. También nos menciona vendas elásticas, gasas, curitas, cinta adhesiva, si es que tengo que hacer curación o cubrir alguna herida, abatelenguas, alcohol en gel, también nada más únicamente para desinfección de manos, no para limpiar alguna herida. Recordemos que retiramos el alcohol de nuestro botiquín, y el aislamiento de sustancias corporales, que son los guantes desechables, el cubrebocas, y también dentro del botiquín podemos incluir las gafas de protección ocular. Por último menciona el algodón, pero tal vez no para tener un contacto directamente con heridas frescas, ¿ok? Porque recordemos, ¿qué es lo que pasa con el algodón? Tú cuando limpias una herida con algodón, deja como moronitas, ¿no? Deja como molotitos muy chiquitos del mismo algodón, y entonces esto puede propiciar una infección. De ser posible, retiramos el algodón de nuestro botiquín, ¿vale? Y pues nada más, eso es respecto a mochila de emergencia y botiquín de primeros auxilios. De igual forma, es muy importante que ambos, tanto la mochila como el botiquín, tengan un distintivo en sí, ¿no? Un distintivo, una marca, una seña que nos pueda decir que es material únicamente de emergencia, y de esa forma pues sabemos qué es lo que necesitamos para atender alguna necesidad básica de alimentación, de pues cualquier tipo ante una emergencia. Entonces pues ahí está. Ya terminamos con nuestro contenido. No sé si alguien tiene alguna pregunta, algún comentario para que quede antes de que se nos acabe el tiempo. Si alguien tuviera alguna duda, alguna aportación o algo, es el momento. Aquí está nuestra ponente. Pues muchas gracias. Bueno, mientras si alguien se anima a preguntar, me voy a permitir proyectar.